Antes de comenzar con la clase de curvas circulares, curvas horizontales circulares, un comentario del trabajo práctico número 3 del grupo número 2. Voy a compartir la pantalla. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien ahí? Sí, profe. ¿Estamos bien? Sí, se escucha perfecto. Muy bien, bueno. Voy a compartir la pantalla entonces, para que vean el desastre que ha hecho este grupo. No, para aclararles un tema acá con respecto a las zonas a expropiar. Calculo que está la gente del grupo 2 escuchándome y posiblemente quien haya desarrollado o pasado en limpio el práctico me esté escuchando, ¿no? Esto es así. Ustedes han dibujado acá la zona de expropiación y entiendo que la zona de expropiación que han querido indicar es la que está en rojo. Una pequeña zona que está en rojo. Alcanzo a entender eso. Si alguien me lo puede Sí, ingeniero. corroborar. Es así. Es así. Bueno, mi querido amigo, debo decirle que no es así. Justamente no es así. Lo que marca la zona de expropiación, y acá hay algo que tampoco me estaría cerrando en el dibujo, a pesar de que ustedes están marcando acá las zonas, la distancia en el triángulo de visibilidad, me llama mucho la atención que esta distancia, que es la distancia de frenado de la dirección BA, es que ustedes la están dibujando a partir de la intersección. Acá hay un problema. Acá hay un tema. Porque en realidad entiendo que el esquema es de doble circulación acá, en estas ramas. Todas estas ramas tienen doble circulación. ¿Es así? A ver si está el esquema. Claro, acá ustedes tienen esta posibilidad. Y acá la han indicado, es decir, acá tienen una trocha indicada, pero tienen también una trocha indicada acá. Entonces, cabe la posibilidad de que este que viene por acá vaya para allá. Si este que viene por acá toma esta dirección, tiene un punto de conflicto acá. Entonces, la distancia de frenado es desde acá para atrás, no desde acá. El punto donde se cruzan no solamente es este, sino que es este también. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Bien. Los otros grupos lo han interpretado así también, ¿no? En consecuencia, si este punto de conflicto está ahí, esta distancia de visibilidad debe de ir a partir de ahí para atrás. Ahora, más allá de eso, acá les va a generar un rombo bastante más grande. Y la diferencia entre este rombo, que a ustedes les queda acá, y lo que ya se ha expropiado para hacer el camino, es la zona de expropiación. Les voy a mostrar en otro de los grupos
¿Ustedes ven lo que yo estoy mostrando ahora o el otro grupo? Sí. Sí, sí. Perfecto. Fíjense, los puntos de conflicto están correctos. Fíjense que hay puntos de conflicto acá y no solamente los del cruce. En el caso anterior podría ser válido siempre y cuando tengan una sola dirección, es decir, que en este caso, a ver si está en el dibujo, se los puedo explicar en este dibujo. No, esto es distancia de sobrepaso. Pero acá, si esto, por ejemplo, estas no existieran y esta isleta fuera más larga, es decir, que la única posibilidad de este vehículo sea esta, entonces sí sería correcto considerar que el punto de conflicto es este. Pero al dar la posibilidad acá, inclusive este puede meterse acá, les voy a decir que es una intersección bastante complicada y bastante peligrosa, y yo no la aconsejaría para rutas que tengan tránsito importante, ¿no? Porque tienen muchos, fíjense ustedes que lo han dibujado acá, fíjense que lo han dibujado, perdón, lo han dibujado más abajo, fíjense ustedes la cantidad de puntos en conflicto que tienen, ¿eh? Lo que hay que hacer en una intersección es, obviamente, minimizar todo lo que se pueda esos puntos de conflicto. Entonces, posiblemente haya que pensar en otro tipo de intersección. Obviamente, que las intersecciones, digamos, la génesis de una intersección es una intersección que tiene que permitir, salvo que sea una intersección particular, todos los movimientos, es decir, que se pueda ir a izquierda y derecha en todos los sentidos de circulación. Lógicamente, a medida que va complicándose la intersección por la demanda de tránsito que hay, bueno, como primera medida deberemos estudiar si esa intersección tiene que ser a nivel, como en este caso, o tiene que ser a distinto nivel. Ya cuando pasamos una intersección a distinto nivel, entonces se reducen, obviamente prácticamente hay puntos de conflicto solamente en el mismo nivel y los deja de haber entre las vías principales. Pero en tanto estemos hablando de intersecciones a nivel, en donde la distancia de frenado es la que, digamos, comanda la geometría general del terreno, bueno, hay que tratar de generar intersecciones que tengan el menor conflicto posible. Hoy en día ustedes tienen una forma de diseño que son las rotondas, que las hay más chicas, más grandes, y en la mayoría de las intersecciones se están utilizando las rotondas, en donde se minimizan los puntos de conflicto. Si bien si no se respetan las circulaciones de la rotonda, hay puntos en conflicto, pero resuelven bastante bien, o mejor, digamos, las intersecciones. Bueno, ese es un punto, es decir, los puntos de conflicto. Y luego la zona de expropiación es la zona que queda envuelta en este justamente bien puesto diagrama envolvente de triángulos de visibilidad. De manera que yo, estando acá, circulando desde acá, desde esta dirección hacia acá, hacia mi izquierda, hacia la izquierda de la pantalla, tengo que tener la visión despejada del otro vehículo, de manera de cualquiera de estos dos que se ven mutuamente tienen el tiempo de frenar y llegar por lo menos acá, en este caso, al punto de conflicto con algunos segundos de retardo, porque si frenan los dos y llegan al mismo punto en el mismo momento, se produce la colisión.
Entonces se supone que este es el tiempo como para evitar que haya un punto de contacto. Lógicamente, esta zona tiene que estar despejada, no pueden tener nada en esta zona, no debe haber absolutamente nada, no hacen la intersección y le meten un cartel acá gigantesco, o a algún iluminado se le ocurre hacer un bosquecito, acá ya que vieron el lugar tan lindo, hacen un bosquecito y tapan la visión. Lo que sí es claro que cuando ustedes están expropiando para hacer la traza de un camino, lo que ustedes van a expropiar es el ancho de la zona de camino. El ancho de la zona de camino va a variar en función de la categoría del camino y va a ser de 20 metros, de 30 metros, de 50 metros, de 100 metros según la importancia. El ancho de la zona de camino es el ancho comprendido entre alambrado y alambrado, es decir, toda la zona que comprende el camino que voy a construir, una futura ampliación, una posible calle colectora si voy a construir, veredas si le voy a poner ese camino, cunetas, banquinas, calzadas, etc. Entonces, yo voy a expropiar esta franja de acá hasta acá por todo el largo y esta franja de acá hasta acá por todo el largo. En las intersecciones, entonces, voy a colocar el triángulo de visibilidad, tal como este, y voy a expropiar exactamente no solamente lo que han rayado, sino que este triangulito de acá, este de acá, este de acá, si no está expropiado hay que hacerlo. Ustedes me dirán, lógicamente, que esto está expropiado porque esto ya lo hemos construido. Sí, sí, pero ustedes para construir esto necesitan esta zona de construcción y esta zona de expropiación también. Entonces lo que se expropia es lo que sobra o lo que falta desde el otro lado, desde la zona de camino, la zona de camino y el triángulo de visibilidad. La envolvente del triángulo de visibilidad. Consideración muy distinta a la que hicieron los amigos del grupo 2, que ya partimos con esta diferencia de haber considerado, si bien las distancias pueden estar bien calculadas, estos 163 no son a partir de acá, sino a partir del punto de conflicto acá. Y obviamente les va a quedar un paralelogramo, un rombo bastante más grande, y esa va a ser el triángulo de visibilidad, la zona de visibilidad. ¿Se entendió? ¿Se entendió, muchachos del grupo 2, Sí, fundamentalmente? sí, ¿Sí? ¿No? ¿Más o menos? ¿Alguien se está entendió. escribiendo? Sí, perfecto. Bueno, muy bien, muy bien. Muy bien. Bueno, hay dos grupos que me han mandado, uno hoy y el otro también hoy, pero hace un ratito, el práctico de transición de peralte. Yo la verdad que lo subí ayer, el práctico, con los datos de este año, y ese fue un error mío. Yo estaba convencido que habíamos terminado la clase y lo había subido. Y después me di cuenta que no fue así. Así que ese es un problema mío. Un grupo me lo mandó con los datos del año pasado, con los datos del que estaba, del práctico que estaba, y en honor a la verdad debo considerárselos porque no ha sido una falla de ellos. No sé si el segundo grupo que me mandó el práctico está con los datos nuevos o con los datos viejos. Lo cierto es que tomo como los datos entregados hoy y se los dejo para que me lo manden el práctico en cuanto puedan. Si es mañana, pasado o la semana próxima, no hay inconveniente, porque la verdad que el que fallé fui yo. Y el grupo que me lo mandó con los datos anteriores lo dejamos así como está, si está bien. Y el segundo grupo que me lo mandó, a ver quién me lo mandó, quién fue.
Me fijo quién fue. Santiago Cera, del grupo 4. Santiago, ¿vos me mandaste con los datos nuevos o con los datos que estaban en la página la semana pasada? You are now unmuted. Ah, entonces son los de la semana pasada. Bueno, está bien. You are now Y muted. Rocío también ya lo aclaró, que era el dato. Entonces, los otros dos grupos, el otro grupo, ya lo hizo y lo hizo con los datos del año pasado. Profe, a mí me queda, sí, corregir un detalle nada más para entregarlo, pero lo hice con los del año pasado, creo. ¿Cómo creo? Ahí me fijo, o sea, sí, es el que tenía. El creo me preocupa porque el creo, o sea, ¿de El dónde de han la sacado los página, datos? digamos. A ver. Ah, si lo sacaste de la página, depende qué día, porque yo lo borré ayer y puse el otro. No, entonces es del año pasado. Bueno, entonces hagan Porque, de cuenta que no les dije nada. ok, Y perfecto. nada, lo dejamos porque en realidad los procedimientos son los mismos. Yo cambié nada más los datos para hacer ejercicios nuevos, pero bueno, en tanto estén bien resueltos, y el tema era evitar que hicieran lo mismo que hicieron el año pasado y que alguno sufriera o se dejara llevar por la tentación de copiar el del año pasado. Pero como en eso vamos a confiar en las honestidades de todos, vamos a suponer que lo han hecho, cada uno lo ha hecho, y entonces lo dejamos así. Entonces dejamos, aun cuando haya quedado ya el práctico puesto, corregimos sobre los datos presentados, los datos que estaban la semana pasada, así que no hay problema. Bueno, dicho esto, vamos entonces a cerrar estas presentaciones y he dejado de compartir en pantalla. Nos estaría quedando, ustedes ya curvas circulares la han visto en la teoría, entiendo que también en la teoría han visto curvas de transición, ¿verdad? Sí. Curvas con transición, también. Entonces, nos estaría quedando curvas con transición, que es el miércoles que viene, el práctico número 6, el miércoles que viene. Va a quedar el práctico 7, que son curvas verticales, que se lo van a ver en la teoría. Y el práctico 8 fue el primero que hicimos, el de drenaje. Y va a quedar el práctico 2, que es el de capacidad de caminos, que también va a ir en la teoría un poquito más adelante. Y luego de eso, vamos a empezar a trabajar con el proyecto. Como para ubicarnos en los tiempos, no tengo claro cuál es el último día de cursado. Si ustedes me ayudan con eso. En el cronograma sale el 30 de junio, ¿puede ser? Sí, 30 de junio. 30 de junio. Ah, muchísimo todavía nos queda. Muchísimo nos queda toda una vida. El 30 de junio, miércoles 30 de junio, termina un miércoles el cursado. Ajá. No, Bien. profe, termina el viernes o el sábado, pero el último día que tenemos nosotros, PIAS, sería el 30. Ok. Está bien. Para nosotros el 30 de junio. Termina entonces el viernes 2 de julio el cursado. Bueno, muy bien. O sea, tenemos todo el mes de junio y hoy es 12, el 19 vamos a tener, tenemos un mes para el proyecto. Sí, vamos a estar bien, claro. Hay una clase de visita de obra que no vamos a poder hacer. La idea era poder arrancar con algo
de algo presencial, sobre todo para los lineamientos de proyecto y demás, pero no creo que sea posible. No sé en qué estado están esas autorizaciones, no sé si si hay autorizadas algunas clases presenciales especiales, no sé si ustedes en alguna otra materia tienen alguna clase presencial. No, No, en ninguna. En ninguna, claro. Sí, claro. Y bueno, laboratorios ustedes ya no tienen a esta altura. Laboratorio, los chicos que están cursando resistencia de materiales y demás, ¿tampoco tienen prácticas de laboratorio? Creo que no. O sea, el año pasado, por ejemplo, en mecánica de suelos no hubo laboratorio. Así En que mecánica. Ajá, me imagino que no. claro, Habría que preguntarle a alguien de física 2, pero me parece que tampoco. claro. Y en los hormigones, bueno, ¿ustedes están cursando hormigón 1? No, ¿O ya esa es del año pasado. la han cursado? Y hormigón 1, que solían hacer algunas ensayos y alguna cosa de esas, tampoco, ¿no? No. Profe, creo que en física 2 se están haciendo laboratorios, pero no estoy seguro. Ajá, Yo sé que de hormigón 1 no estaban teniendo laboratorio, no estaban teniendo práctica, ¿no? claro. Igual, ingeniero, nosotros en la materia de instalaciones pudimos hacer una visita de obra hace 2 semanas en la facultad. ¿Ah, sí? Sí, Ah, bien. bueno, los profesores organizaron todo como un protocolo, íbamos entrando por grupos, pero sí nos dejaron una visita a la sala de máquinas de los 2 edificios. Ah, bien. Bueno, entonces es posible. Es posible Sí, entonces que a lo mejor podamos hacer una visita de obra. Está bueno. sí, por lo Está bien. menos eso nos dejaron. Y digo, voy a hacer una pregunta incorrecta, pero digo, una visita de obra oficial, ¿no es cierto? O sea, en donde en la facultad estaba en conocimiento que hacían la visita de obra y toda la Sí, cosa. No es obvio. que Es más, antes tuvimos que hacer un curso que se hace también antes de rendir las materias y nos tenían inscritos en la mesa de entrada del edificio de gobierno. Estábamos todos inscritos, la hora que entrábamos, que salíamos, todo. Ah, sí, perfecto. Sí. Todo legal, digamos. Sí, está bien. Mismo curso que tuvimos que hacer nosotros para tomar examen presencial y eso. Claro, eso, pero una vez que tal lo hacíamos y lo habíamos hecho para los exámenes, servía para la visita también. Así que es lo mismo. Perfecto. Bueno, entonces, digo por ahí, tenemos, el único problema que tenemos ahora es que no hay mucha obra para ir a ver, pero ese es ya contra eso no podemos, pero vamos a ver qué se nos ocurre. Bueno, muy bien. Vamos entonces con lo que hoy nos ocupa, que es las curvas circulares, en donde vamos a hacer como hicimos con el práctico de transición de Peralte, en donde desarrollamos un ejercicio en la clase y luego ustedes hacen un ejercicio cada uno. Ahora sí se los voy a subir hoy con los datos que corresponden a hoy, porque el del año pasado lo borré. No sé si no lo subí, nos vamos a fijar si lo subí Y fundamentalmente lo de curvas circulares es muy sencillo, es la aplicación de la geometría al cálculo de un sector circular, no es otra cosa. Y sí, lo que tiene digamos, de nuevo o de más dificultoso, porque tiene más que ver con el desarrollo de la práctica o con la construcción en sí, es la manera de replantear las curvas, ¿no? Más allá del cálculo, el diseño de la curva, que no tiene mucha ciencia, es sí el replanteo de la curva
las metodologías de replanteo, las formas de replantear una curva circular. Así que bastante sencillo el tema. Bueno, habrán visto ustedes que todos los trazados se componen de partes rectas y partes curvas, no tiene mucho más que eso. Y la complejidad estará en el tipo de curva horizontal que uno plantee en el proyecto, atento a la alineación geométrica del camino, la alineación planimétrica, la categoría del camino, las velocidades asociadas a la categoría, las velocidades y la categoría asociadas también a la topografía, en donde van a empezar a definir ustedes distintos parámetros de las curvas, tales como radios, peraltes máximos, que ya lo habíamos visto en la clase anterior, y surge la posibilidad de utilizar curvas horizontales sin transición, es decir, sin espiral de transición, no sin transición. Las curvas siempre tienen transición. La transición de peralte que vimos la clase anterior es una cuestión insalvable en el trazado. Toda curva genera una fuerza centrífuga y al generar una fuerza centrífuga hay que contrarrestarla. Se contrarresta con la elevación de la calzada de un borde sobre el otro, es decir, del borde externo sobre el borde interno. A eso le llamamos peralte, y para pasar de la situación normal o de gálibo normal, en donde las calzadas, las trochas tienen pendientes distintas, a una pendiente única hacia un solo sentido, igual al peralte, nos guste o no nos guste, tenemos que generar una transición. En el caso de las curvas con transición, las curvas que tienen espiral de transición, una clotoide de transición, esa transición de peralte o ese cambio de gálibo entre el gálibo normal al gálibo invertido y con una pendiente transversal igual al peralte, se desarrollaban en esa espiral, mientras que en las curvas circulares o circulares puras, al no tener espiral de transición, al no tener curva de transición, esa transición hay que hacerla o bien en el tramo recto o bien dentro del tramo recto y dentro de la curva, un porcentaje adentro y un porcentaje afuera, o bien según la geometría, exclusivamente dentro de la curva circular. Y va a depender de la longitud de la curva circular, en donde toda la curva va a ser una gran transición, o en donde parte de la curva circular va a ser también una parte de transición y parte de curva circular. Entonces me van a decir ustedes, o van a pensar con justa razón, que parte de esa curva circular entonces no va a tener el peralte adecuado porque va a estar en transición, y eso es verdad. Pero también es cierto de que esas situaciones se dan en casos bastante particulares, bastante especiales, por ejemplo, en las ramas de salida de algún intercambiador o en un intercambiador mismo, o en una intersección, en donde las velocidades de circulación son bastante o deberían ser bastante bajas, con lo que los peraltes son, o la necesidad de los peraltes es menor, de manera de no comprometer las condiciones de seguridad de la circulación. Conclusión, entonces, siempre va a haber una transición, sea que la hagamos en la parte recta, sea que la hagamos en la parte curva, sea que la hagamos parte recta y parte curva, que sería lo adecuado. En general, cuando se utilizan este tipo de curvas en donde las transiciones son complicadas, y volviendo al tema de los intercambiadores, en general
las circulaciones y las ramas de los intercambiadores tienen una sola trocha, es decir, un solo sentido de circulación, con lo que no es complicado que ustedes, por ejemplo, empiecen la transición de un peralte previo a entrar en un intercambiador en la rama de ingreso al peralte, ¿no? al intercambiador. La rama de aceleración o deceleración si están saliendo, deceleración si están entrando y aceleración si están saliendo del intercambiador. Al tener una sola trocha y esa trocha con una única pendiente, la posibilidad de hacer la transición en ese tramo es sin mayor inconveniente, ¿no? Que si tuvieran que dar vuelta una trocha exterior o un borde exterior de una calzada de 2 trochas. Bueno, dicho esto, entonces vamos a plantear la condición, en donde vamos a hablar de cuáles son los elementos de la curva, y esta es una curva circular que voy a achicar un poquito para que se vea el dibujo completo, porque ustedes igual lo ven. Entonces, fíjense, la alineación, nosotros individualizamos la alineación planimétrica de un camino por sus vértices y sus tramos rectos que unen los vértices, ¿no? Ya tienen el vértice en donde se va a desarrollar la curva, para atrás tendrán un vértice, para adelante tendrán otro vértice. Dejamos de llamar tangente espiral o espiral tangente y empezamos a llamar principio de curva y fin de curva y centro de curva, y algunos elementos propios de la curva circular. La curva circular no es más que un sector circular que lo que va a hacer es darle continuidad a la trayectoria recta, de manera de continuar con la misma circulación y las mismas velocidades que ustedes han diseñado para los tramos rectos del camino. Y entonces empezamos a definir los elementos geométricos de este sector circular. Principio del sector circular o principio de curva, fin del sector circular o fin de curva. Geométricamente, los puntos principio de curva y fin de curva son exactamente los mismos. La diferencia es que el principio de curva tiene una progresiva más baja que el fin de curva. El centro de la curva, o el centro en este caso del sector circular, el radio de la curva, el radio que describe la trayectoria circular, el vértice de la alineación y obviamente sus parámetros topográficos y geométricos del vértice, que va a ser el ángulo interno de la alineación y el ángulo delta, que es el complemento a 180 de la alineación y que obviamente es también el mismo ángulo central del arco que abarca. Este lado, este radio, es perpendicular a este lado de la alineación es perpendicular al radio en este punto, por lo tanto, al contener el ángulo, los lados ser perpendiculares entre sí, los que forman el ángulo es exactamente el mismo. Es decir, que este delta entre estas dos alineaciones es esta misma delta entre los radios que son perpendiculares a las alineaciones, ¿sí? Pura geometría analítica y descriptiva, primer año, primer parcial que han tenido, seguramente, primer examen final, con estas condiciones básicas de la geometría. Bueno, la distancia entre el principio de curva y el fin de curva la vamos a llamar longitud circular. La porción de arco. La distancia en línea recta entre el principio de curva y el fin de curva la vamos a llamar cuerda, la cuerda del arco. Al centro, o a la mitad del recorrido entre
el principio de curva y el fin de curva lo vamos a llamar centro de curva, y medido desde el vértice en forma perpendicular a la curva, vamos a encontrar dos elementos. Una distancia que va desde el vértice hasta el centro de curva, que llamamos externa de la curva, y una distancia desde el centro de curva hacia la cuerda, hacia la intersección con la cuerda, a la que vamos a llamar flecha. La distancia entre el vértice de la curva y el principio de curva medida sobre la alineación va a ser la tangente de la curva. Mientras que llamamos alfa al ángulo interno de la alineación de la poligonal. Bueno, esto es todo geometría, y ustedes ya están viendo acá que definimos un triángulo rectángulo entre la tangente, el radio de la curva y el radio de la curva más la externa. Esta distancia, desde el centro de la curva al principio de la curva, es el radio, que es esta distancia, a la que le sumamos la externa para llegar al vértice. Y ahí tenemos definido un triángulo rectángulo. El otro triángulo rectángulo que ya también han visto definido es el que forma el principio de curva con la mitad de la curva, con la mitad de la cuerda, con la tangente y con la suma de la flecha más la externa. Este es el otro triángulo, que sirven para hacer las deducciones trigonométricas que nos habilitan a calcular los elementos de la curva. No es más que esto. El centro de la curva, el centro geométrico de la curva, es un punto generalmente inaccesible. Es decir, ustedes sí van a tener acceso al vértice de la curva, que es este, el vértice de la curva, es decir, el punto que contiene la curva en el trazado geométrico, pero nunca van a tener acceso a este, al centro de la curva. Con lo que el radio de la curva y su centro, y este ángulo que ustedes están midiendo acá centralmente, son meras apoyos geométricos, trigonométricos para poder calcular. Calculen ustedes que, o fíjense ustedes que nosotros a la hora de plantear una curva circular pura, estamos hablando de situaciones particulares del trazado, ya sea como yo les planteaba, de intercambiadores o alineaciones, vamos a ver enseguida la tablita, alineaciones que tengan quiebres inferiores a 6 grados en general. Es decir, que este delta es un ángulo muy chiquito. Este delta es un ángulo muy chiquito, entonces ustedes pueden evitarse la transición y colocar una curva circular pura. También van a ver que asociadas a esas curvas circulares hay radios de curva bastante grandes, que también van a estar en función de las velocidades y de las alineaciones, del ángulo delta de alineación. Con lo que ustedes pueden estar hablando de radios de 2000 metros, de 1800 metros, de 700, de 800, de 900 metros, en donde calculen ustedes que desde el principio de curva hasta el centro de curva, con un radio de 900 metros, prácticamente es inaccesible porque todo esto se desarrolla en terrenos que no son del camino. Ustedes tienen por poner un ejemplo, una definición de una zona de camino de 50 metros, o una zona de camino, si quieren, importante, una ruta primaria de 100 metros, van a tener desde el eje del camino 50 metros y 50 metros hacia cada lado, en donde ustedes van a poder construir lo que quieran y replantear lo que quieran. Ahora, de los 50 metros hacia el mundo, el planeta, o fuera de la zona de camino, ustedes tienen en general propiedades, o propiedades rurales, o si es una zona urbana,
ni les cuento. Con lo que plantear un radio de 500 metros o de 600 o de 1000 metros hacen que ustedes tengan, si tienen 50 metros y necesitan 950 metros más para llegar al centro de la curva, es un punto inaccesible. Después van a descubrir también, fundamentalmente en caminos de montaña, que el vértice también es un punto inaccesible. Es decir, que son consideraciones geométricas que sirven para los cálculos, pero rara vez, nunca van a poder ustedes replantear el centro real de la curva, el centro geométrico de la curva, y no siempre van a tener la posibilidad de tener el replanteo de un vértice con facilidad, menos en zonas de montaña. Dicho esto, entonces, vamos a calcular los elementos de la curva. Curva circular es cálculo de los elementos, en donde nosotros ya hemos partido de los siguientes datos, que son el radio de curva y la alineación. La alineación ya la teníamos por geometría, ya sacamos la alineación, le hicimos la poligonal, y hemos fijado el radio de curva con alguna de las metodologías para calcular el radio que ya hemos visto. Radio mínimo absoluto, radio mínimo deseable, calculado con las condiciones de vuelco y deslizamiento, calculados en función del peralte, calculados o verificados con la tabla. Ojo que la tabla tiene espirales de transición, si deberían tener la precaución de chequear que para la alineación que ustedes están pensando no haya espiral de transición o no sea necesaria, es decir que las tablas de curvas horizontales son para curvas con transición. Eso es como una condición. Con lo que el radio, bueno, ustedes ya lo van a tener calculado, lo deberían tener calculado. Entonces, el primer cálculo va a ser la tangente, punto de la tangente, y la tangente no es otra cosa más que el radio. Vamos a tomar la mitad de este ángulo y delta sobre 2, y decimos que la tangente de delta sobre 2 es la tangente, la tangente geométrica de la curva, la tangente sobre el radio, con lo que la tangente va a resultar el radio por la tangente de delta sobre 2. Del mismo modo, para calcular la externa, y acá hay una deficiencia entre lo que está escrito acá y el dibujo, esto sepan disculpar, esta debería ser minúscula, y esta debería ser minúscula, y esta también, pero como el error es parejo, todo lo que está, salvo la tangente, todo lo que está acá en mayúscula es lo que está acá en minúscula. Lo aclaro aún cuando no necesite demasiada aclaración, y ustedes ya lo han podido ver. El cálculo de la externa, entonces, va a ser el radio por el coseno de, por 1 sobre el coseno de delta sobre 2 menos 1, que no es más que considerar este triángulo que tienen acá y hacer la resta correspondiente trasladando, ¿no es cierto?, una paralela a este punto. La geometría no nos vamos a ni meter en eso, mientras que la cuerda es 2 veces el radio, porque en realidad nosotros estamos tomando este y calculamos la semicuerda, tenemos como dato que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es el radio, relaciona el seno y calcula 2 veces la cuerda, porque es este sector, el delta sobre 2. Mismo caso para la flecha, tomando este triángulo considerado acá abajo, y la longitud circular, o la porción de longitud circular, en donde va a ser pi por el radio por 180 por el delta, colocando delta en radianes, para que nos dé la longitud en metros. Y esto es lo que significa los elementos de la curva
el cálculo de los elementos de la curva. Todo esto yo lo paso rápidamente porque ya lo han visto ustedes, la deducción de cada uno de estos ya lo han visto ustedes en la teoría, así que no vamos a perder tiempo en esta historia. Sí, ahora vamos a desarrollar un ejercicio y después vamos a ver las metodologías de replanteo de cada una. Así que dejamos acá. Por lo que queda, tomamos un recreito corto hasta las 4, no más de las 4, 7 minutos. Les robo 3 minutos del recreo reglamentario y seguimos con los datos. ¿Les parece? Perfecto. Estamos de vuelta. Esto era lo que yo debía mostrarles antes de arrancar con el práctico y era la tabla a la que les hacía referencia, en donde admiten radios mínimos de curvas circulares introducir en quiebres de alineaciones con ángulos entre tangentes comprendidos entre 1 grado y 6 grados. Es decir, que ustedes podrían evitar la curva con transición, en tanto, para las velocidades determinadas en la tabla y asociadas al ángulo entre las tangentes, les permita colocar curvas circulares puras sin necesidad de transición. Entonces, en una velocidad más o menos normal, de las que nosotros solemos ver, decimos que si la alineación está aproximadamente entre 1 grado y 1 grado 30, bueno, el radio mínimo necesario será de 14.000 metros, 9.000, 7.000, 6.000 y ahí hasta 1.800 metros cuando la máxima alineación permitida es de 6 grados. Es decir que, fíjense ustedes que era lo que yo les comentaba un poco, intentar llegar al centro de la curva con estas longitudes es un imposible. Bueno, esta la tienen ustedes en la recopilación de las tablas, previo a parte de las copias de las tablas de Barnett para las curvas con transición. Y obviamente estas son las tablas que ya han empezado a ver seguramente para curvas con transición, en donde velocidad directriz, radios mínimo, deseables y absolutos se ven según en dónde estén, en qué parte del trazado estén, sus peraltes, sus longitudes circulares, sus longitudes de espirales y sobre ancho o no, según el radio que adopte. Bueno. Vamos al práctico. Bueno, el ejercicio está planteado con una propuesta ya con un ángulo determinado, en este caso 28 grados 36. Si bien es cierto, está fuera de la alineación o de lo que estábamos viendo, ¿no? Con la posibilidad de colocar curvas, simplemente estamos haciendo un ejercicio. Nosotros podríamos considerar esto como una curva particular, es nada más que el cálculo de los elementos de una curva. Con un radio de 300 metros, con una definición
entre vértice 0 y vértice 1, siendo el vértice 1 el vértice que contiene la curva, es decir, este vértice, para nosotros es vértice 1, vértice 0, vértice 1, vértice 2, este bien podría ser el 1, este el 2, este el 3, este el 50, este el 51 y este el 52. La distancia entre B0 y B1, la primera alineación recta es de 1000 metros, la distancia entre B1 y B2 es de 800 metros. Y luego lo que hacemos entonces es el cálculo de los elementos principales de la curva y el progresivado de los puntos principales de la curva. Es decir, la tangente ya la habíamos calculado con el radio por la tangente de delta sobre 2, con una longitud de 76,47 metros. La externa tiene una longitud de 9,60 en función de la aplicación de la fórmula trigonométrica, la cuerda de 148 metros, una flecha con 9,29 metros y una longitud circular de 149,75. Ven ustedes que la cuerda y la longitud circular son bastante parecidas, ¿no? Hay apenas 1,55 m de diferencia ahí, ¿no? Entre una y la otra, en la longitud, ¿no? Bien. El progresivado de puntos principales, si nosotros consideramos la progresiva del vértice 0 a la progresiva del vértice 0 como 0, y tenemos la distancia B0, B1, son 1000 metros entre B0 y B1, el principio de curva se va a ubicar a una distancia tales como la distancia B0, B1. ¿Qué pasó? No, nada, se me salió y se me activó el micrófono cuando volví a entrar. Perdón. Ah, ok. Decía entonces B0, B1, si la progresiva de B0 es 0 y la distancia B0, B1 son 1000 metros, entonces la progresiva del principio de curva van a ser estos 1000 metros menos la tangente. Entonces la progresiva del vértice del principio de curva es la distancia B0, B1 menos la tangente, los 1000 metros menos los 76,46. Es decir que la progresiva va a ser la 923,53. O, como lo hemos aprendido ya a anotar, 0 más 923,53. La progresiva del centro de curva no va a ser otra que la progresiva del principio de curva más la longitud circular sobre 2, es decir, la longitud B0, B1 menos T más la longitud circular sobre 2, con una progresiva de 998,41, mientras que la progresiva del fin de curva va a ser la progresiva del principio de curva más la longitud circular, es decir, la distancia B0, B1 menos T más la longitud circular, que da una progresiva de 1073,28. 1 más 0,73,28. Bueno, hasta ahí todos los elementos de la curva, y en este punto pregunto yo si existe alguna duda al respecto. No. Muy bien. Dicho esto, entonces, volvemos al ejercicio, y ahora entonces lo que tenemos que hacer es plasmar esta curva horizontal en el terreno, es decir, replantearla, ¿no? En el terreno, dibujarla en el terreno. Para eso entonces vamos a
utilizar algunas metodologías de replanteo, de las cuales vamos a tener fundamentalmente dos metodologías de replanteo. Metodología por coordenadas cartesianas y metodología por coordenadas polares. Ya todos sabemos qué son coordenadas cartesianas, dos distancias X e Y, y coordenadas polares, un radio y un ángulo. Dentro de la metodología de las coordenadas cartesianas, vamos a poder replantear la curva desde dos lugares diferentes. Desde la tangente, utilizando abscisas y ordenadas desde la tangente, o utilizando la metodología de abscisas y ordenadas desde la cuerda de la curva. Mientras que para las coordenadas polares, en las que necesitamos un centro en el que batir un radio y una alineación para batir un ángulo, vamos a hacerlo desde el vértice de la curva o desde el principio de la curva. Bien, la primera metodología entonces es método por coordenadas cartesianas, considerando las abscisas y ordenadas desde la tangente. En este caso, entonces, nosotros vamos a hacer coincidir nuestro eje X e Y en el principio de la curva. Y entonces vamos a hacer que la tangente o la dirección de la tangente coincida con el eje X y la dirección del radio coincida con el eje Y. Ambos perfectamente perpendiculares. Y vamos a plantear un punto P cualquiera dentro de la longitud de la curva. Ese punto P con el radio va a definir un arco tal como el LCI y va a definir un ángulo central tal como este θ I que define acá. Las mismas condiciones, esta alineación delta es esta alineación delta y este punto va a estar definido por dos coordenadas cartesianas. Una X medida desde la tangente o como base en la tangente y una Y medida perpendicularmente al eje X o al eje de la tangente en forma perpendicular y con el valor correspondiente. Punto clave a tener en cuenta es que independientemente de cómo ustedes calculen esas coordenadas X e Y, esas distancias X e Y, siempre se van a medir de la misma manera. La X sobre la tangente, la Y en forma perpendicular y obviamente en forma paralela al radio de la curva en el punto principio de curva. Pero siempre ustedes replantean la curva por esta metodología midiendo dos distancias. Más allá de cómo hayan calculado esas dos distancias, esas coordenadas. Dicho esto, y considerando este triángulo rectángulo que forman RC menos Y, X y RC, nosotros vamos a poder determinar que Y va a estar en función del radio de curva y del valor de X. Esto no es más que Pitágoras, ¿eh? No es otra historia. Pitágoras y despeje. Sí tenemos que fijar un valor de X para poder calcular un valor de Y. Entonces, vamos a dividir la tangente en tantos puntos como consideremos necesarios hasta poder replantear el principio, el centro de curva, y a cada valor de X le va a corresponder un valor de Y asociado. ¿Hasta dónde? Hasta el centro de la curva.
es decir, hasta este rectángulo. O, si quieren ustedes, esta cuerda y este rectángulo formado acá. En realidad va a ser este punto con este valor de x, que va a ser este valor de x, y tomando en cuenta este rectángulo formado por RC menos X, RC y delta sobre 2, que va a ser el total de este punto. Con el mismo criterio, pero en forma espejada, van a tomar ustedes las distancias y volver a colocar un eje X y un eje Y, considerando ahora como punto de inicio el fin de la curva, pero replanteando exactamente de la misma manera. Hacemos entonces una tabla en la que nos permite a nosotros, para cada uno de los valores de X, obtener un valor de Y determinado, hasta llegar al valor tal que la cuerda sobre 2, que no va a ser otra que esta distancia, coincida con el valor de la Y para este punto. Necesito enchufar mi máquina. Perdónenme un segundito. Bien, tal que podamos replantear el centro de curva, cuya distancia X va a coincidir con la mitad de la cuerda y el 932, fíjense ustedes que es el mismo valor de, o prácticamente el mismo, de la flecha. Bien. Dicho esto, entonces, también vamos a poder calcular los valores de X y de Y en función de dividir este ángulo en partes iguales. Y en lugar de darle valores a X, yo le voy a dar valores a los ángulos, y con el valor del ángulo voy a calcular el valor de X, y con el valor de X voy a calcular el valor de Y. Divido delta sobre 2 en n partes, en este caso la divido en 5, y a cada una de estas partes le va a corresponder un X y le va a corresponder un Y, de manera de que el último X correspondiente al centro de curva va a ser la cuerda sobre 2, y el último Y correspondiente al centro de curva va a ser aproximadamente la flecha. Y ahí tengo entonces el mismo replanteo, en donde lo que yo hago es, en lugar de tomar distancias sobre X y calcular directamente el Y, tomo porciones de arco, iguales o distintos, o las que quiera, y en función de este arco calculo el Y, el X que le corresponde, la fórmula del arco, y replanteo entonces también con X e Y, pero en donde el X no lo fijo, sino que lo calculo en función de haber fijado un ángulo determinado. La otra posibilidad es que yo, en lugar de dividir
el sector angular en partes iguales, divida el arco en partes iguales. Y diga, voy a tomar de la longitud circular sobre 2 un número de partes. Y en función del arco, entonces calculo X y calculo Y. Pero siempre calculo X e Y. Ya sea que fije X y que en función de fijar X calculo Y, o ya sea que calcule X fijando el ángulo o fijando una porción circular. En cualquiera de los dos casos, siempre voy a estar midiendo valores de X y valores de Y. Bien, dicho esto, y esto que está acá escrito, y que es un tema recurrente en los exámenes, que es un tema que les pedimos que los escriban en el práctico, bueno, ahora yo se los he escrito, está puesto por escrito y de alguna manera me condena lo que esté escrito porque ustedes lo toman esto como propio. Vamos a poner la receta del replanteo, cómo hacemos el replanteo, porque hasta acá no hay ninguna duda y nadie va a tener ninguna duda porque todo esto es geometría. Si realmente tienen alguna duda de dónde sale algún valor, es nada más que hacer la deducción geométrica trigonométrica. Lo que sí ahora hay que llevarlo al terreno. ¿Qué es lo que vamos a tener nosotros en el terreno? En el terreno nosotros vamos a tener solamente una alineación geométrica, una alineación, una poligonal que tiene una cierta cantidad de vértices, y entre vértices y vértices vamos a tener una alineación. Fíjense que el planteo, el ejercicio plantea la necesidad de, la condición de que la distancia entre B0 y B1 es de 1000 metros. Y entre B1 y B2 creo que eran 800, ¿no? 800 metros si no me equivoco. 800 metros. Bueno, es decir que entre este punto y el anterior hay 1000 metros y entre este punto y el anterior hay 800 metros. 1000 metros ustedes no tienen visión de un punto al otro. No pueden ver desde el vértice 0 al vértice 1, ni del 1 al 0, ni del 1 al 2. Entonces, necesariamente, ustedes en la alineación van a colocar puntos auxiliares o puntos de línea sobre el eje de la poligonal, que después será el eje de proyecto, a distancia tal que puedan ser visibles un punto adelante y un punto atrás. Y obviamente el primer o el último punto más cercano al vértice va a poder tener acceso al vértice, ya sea de un lado y del otro. Es decir, que ustedes van a tener un dibujo en el terreno con puntos auxiliares, y esos puntos auxiliares sobre el eje los van a materializar con estacas de madera, con estacones, con estacas de hierro, en función de la topografía, de manera de que se puedan asegurar ustedes que entre el vértice 0 y el vértice 1 tengan un elemento físico que les dé la posibilidad de alinearse o de colocarse en esa dirección. Estos puntos auxiliares, en función de la topografía, podrán ponerlos ustedes cada 200 metros, cada 250, cada 300 metros, cada 400 metros, siempre y cuando ustedes desde un punto puedan ver el que tienen adelante y el que tienen atrás. Es decir, que ustedes en los 1000 metros deberían poner por lo menos 4 o 5 puntos, de forma de poder tener una visión relativa y lo más clara posible de un punto adelante y un punto atrás. Bueno, dicho esto, ustedes tienen individualizados con una estaca especial y hasta con un banderín los vértices de la alineación. Es decir que ya tienen un vértice acá
y tienen varios puntos auxiliares o puntos de línea. Y ustedes tienen una medida, ya que conocen que es la tangente de la curva. Como ustedes ya saben, la distancia aproximada a la que tienen la tangente, van a buscar dentro de la alineación el punto más cercano al vértice. Van a buscar el punto más cercano al vértice y van a medir, se van a posicionar con el aparato con el que estén haciendo el replanteo, ya sea que estén con un nivel geométrico o con un teodolito, se van a posicionar en un punto auxiliar tal que les permita tener visión. Deme un segundito, por favor. Les decía entonces que ustedes tienen la posibilidad de conocer la distancia de T y poder entonces posicionarse lo más cerca posible del que va a ser en definitiva el punto principio de curva. Entonces, sobre el punto más cercano, punto auxiliar de la alineación B0, B1, van a hacer estación con el elemento, con el aparato que tengan, van a mirar hacia el vértice y van a mirar hacia el punto atrás para asegurarse de que estén en la alineación correcta. Y luego, en esa alineación, van a medir desde el vértice hacia la posición en la que estén, la distancia T con cinta. Midiendo la distancia T con cinta, ustedes van a encontrar el punto principio de curva. Y ese punto principio de curva va a ser el que a ustedes les va a permitir, a partir de allí, que va a ser su origen de coordenadas, el origen de coordenadas del punto, de poder replantear el resto de los elementos de la curva. Ubicado el principio de curva, ahora, sobre la tangente, y es una alineación que ustedes van a tener que dar con el aparato en forma permanente, van a empezar a medir los valores de X con una cinta y con un elemento que les permita trazar una perpendicular, como por ejemplo una escuadra de agrimensor, van a poder ustedes medir la dirección Y en forma perpendicular a la X. Y entonces empezar a encontrar cada uno de los puntos de la curva hasta llegar al centro de curva. Mismo criterio para la segunda parte de la curva o la parte derecha de la curva, en donde se van a posicionar en la alineación vértice 1, vértice 2, van a mirar el vértice 1, van a mirar el punto atrás, van a corroborar que esta lectura sea de 180 grados, es decir, que ustedes estén en la alineación correcta,
van a medir con cinta desde el vértice al punto, la medida de la tangente, y esa medida de la tangente va a ser el punto final de curva, en este caso, porque está en la progresiva creciente. Desde el final de curva, y manteniendo la alineación, principio, final de curva, vértice, vértice 2, vértice 1, van a empezar a medir las X y perpendicularmente las Y correspondientes a cada uno de los valores de las curvas hasta coincidir en el centro de curva. Si hicieron las cosas más o menos bien, el punto centro de curva por los dos lados deberían dar el mismo punto. Si ustedes más o menos están haciendo las cosas correctas. Esta es la manera de replantear la curva circular por coordenadas cartesianas y por la metodología de abscisas y ordenadas desde la tangente. Volvemos a aclarar que lo que hay que tener en cuenta es que siempre nosotros estamos midiendo distancias perpendiculares, X e Y, X e Y, X e Y, más allá de cómo hayamos determinado esas coordenadas, ya sea por cálculo o ya sea fijando X y en consecuencia haber sacado Y. Bien, importante que entendamos esto, de que son coordenadas cartesianas y de cómo se calculan y cómo replanteamos el punto principio de curva, que es la clave o el origen para poder determinar, colocar el eje de replanteo y poder empezar a medir. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Muy bien. ¿Qué es lo que puede ocurrir? ¿Qué es lo que puede ocurrir acá? Bueno, puede ocurrir que ustedes no tengan acceso al vértice. Entonces, no tengan manera, primero, no tengan manera de verlo, sí un punto anterior para mantener la alineación, pero puede ser que no puedan hacer estación en el vértice para poder tomar la medida desde el vértice hacia el principio de curva. Con lo que entonces van a tener que determinar cuál es el punto más accesible o el último punto accesible, y con el teorema del seno, cosa que ya han visto y que no la vamos a volver a ver acá, poder determinar la distancia que hay entre el punto que ustedes sí pueden medir y el vértice. Una vez que ustedes pueden determinar esa distancia, van a conocer entonces, haciendo la diferencia entre el punto al que pueden llegar y el principio de curva, menos la tangente, ¿no? Suponiendo que obviamente la tangente ya la tienen calculada, pero no saben la distancia de este punto al vértice y no la pueden medir. Entonces lo que van a determinar es el punto más cercano que ustedes puedan medir, sacarán la diferencia que tienen con el vértice y podrán medir lo que les resta desde ese punto en adelante para poder encontrar, por diferencia con la tangente, el principio de curva. Cosa que les va a ocurrir, casi les diría, en la mayoría de los caminos de montaña.
que el vértice lo tienen allá abajo en el río. Bueno, ahora vamos a utilizar una metodología que es también de abscisas y ordenadas, pero desde la cuerda. Es decir, tomando como origen de medición unos ejes cartesianos tales que el I es el eje que pasa por el centro de la curva, toma la flecha y la externa, y el X coincide con la cuerda. Y la cuenta es exactamente la misma. A cada valor ahora vamos a calcular un X atado a la cuerda, si ustedes quieren. En este caso, lo que yo hice y que es lo más frecuente es dividir la mitad del ángulo central en partes iguales y calcular el X, y a cada X el Y determinado. La particularidad de esto es que se van sumando porciones de X atadas a la longitud de la cuerda, y como contrapartida o como metodología poco conveniente de esta metodología es que lo que hacemos es casi asemejar la cuerda, que sería el X. Si ustedes ven esta porción acá circular, el X le corresponde, es este valor, y este X, bueno, calculamos el X en función de la porción circular. ¿Cuál es la problemática? Obviamente al X0 le corresponde de I el valor de la fecha, y al X cuerda sobre 2 le corresponde un I 0. Y eso será también un motivo de control para que ustedes estén con la certeza de que están replanteando desde el centro de curva ahora, o desde el fin de curva, como ustedes quieran, el punto, la curva correcta. Si ustedes quieren poner como ventaja que desde este mismo origen de coordenadas replantean las dos curvas, o sea, las dos semicurvas, también. Ahora, esto tiene como desventajas que ustedes tienen que acceder a zonas en las que a lo mejor, por la característica de la curva, esto les cae dentro de un campo al que ustedes no tienen acceso. No siempre la zona de la cuerda está totalmente despejada. Bueno, pueden ustedes tomar también como desventaja es la posibilidad de tener que replantear principio y fin de curva para hacer el eje, y también tienen la dificultad de que el vértice puede no ser accesible, con lo que deberían entonces confiar en la medición en forma perpendicular desde la cuerda al vértice, que este eje, porque no van a poder ver el centro de la curva, pero que este eje es, digamos, perpendicular a la cuerda. Es decir, que ustedes ya no miran un punto, sino que están necesitando medir los 90 grados para estar seguros que están en la alineación. Pero digamos que también la misma metodología van a hacer ustedes. Sobre la cuerda van a medir el X, y en forma perpendicular con cinta, y en forma perpendicular con una escuadra van a medir la distancia I, y directamente van a ir obteniendo los puntos hasta que la I se hace 0. El primer punto es inmediato, que es el centro de curva, es decir, que ustedes rápidamente desde el origen pueden medir la distancia I correspondiente a la flecha, que ya sabemos que es el I para el X0, y ya tienen replanteadas los 3 puntos principales de la curva. Es decir, que como control
ya les viene bien saber dónde empieza y dónde termina lo que ustedes tienen que replantear, por lo menos. También podrían hacer lo mismo con abscisas y ordenadas desde la tangente, tomar acá y tomar la cuerda sobre 2 y replantear el centro de curva, dejarlo replanteado y después venirse replanteando todos los puntos hasta que coincida. Está bien, son diferentes metodologías que ustedes pueden tomar. Ahora, la ubicación del principio de curva y fin de curva, como se explicó anteriormente, la misma historia, es decir, sobre la alineación tienen que ir tomando mirando atrás y adelante para estar seguro que están en la alineación correcta. Desde el vértice medir la tangente para poder estar o situarse en el principio de curva. Luego, midiendo ya sea por la tangente coordenadas X e Y, o ya sea desde la cuerda midiendo coordenadas X e Y, X e Y, X e Y, replanteando la curva de esta manera. Obviamente, bueno, como cosa en contra de esta metodología, pueden poner ustedes que intervisibles deberían ser intervisibles el principio y el fin de curva. Esto es bastante natural que se dé, que sean intervisibles el principio y el fin de curva, salvo cuando ustedes están haciendo replanteos en zonas de montaña. En zonas de montaña la topografía se explica bastante más, porque ustedes muchas veces en curvas muy cerradas de montaña, desde el tangente espiral de una curva no ven el tangente espiral de la misma curva, o desde el principio de curva por ahí no ven el fin de curva desde ese punto, ¿no? Sino que tienen que transitar por la curva para recién ver el fin de curva y tienen un cerro en el medio, ¿no? O sea que en los caminos de montaña tienen las dos desventajas. Digo, no tienen, por ahí no tienen visibilidad entre el principio de curva y el fin de curva, y no tienen el vértice accesible. Es decir que replantear las curvas se complica bastante. Bueno, hay una metodología para replantear, que es la metodología del cuarto de flecha. Esta metodología del cuarto de flecha entra dentro de lo que son las coordenadas cartesianas, porque tienen el mismo principio, miden distancias perpendiculares entre sí. Entonces, si bien no tienen ejes X e Y, están dentro de lo que se considera la metodología de coordenadas cartesianas. ¿En qué consiste el método del cuarto de flecha? Bueno, consiste en ir dividiendo las flechas sucesivas de sucesivos arcos, empezando por la mitad del arco que subtiende la mitad de la longitud circular y midiendo diferentes flechas, resultado de las flechas anteriores, dividido 4. Parece una metodología medio mágica, y de hecho un poco lo es, en donde vamos a considerar que la flecha es la distancia perpendicular entre el centro de curva y la cuerda sobre 2. A este valor de flecha, que en nuestro caso es de 9,29, lo vamos a dividir por 4. Y dividiendo esta flecha por 4, la que vamos a llamar F1, vamos a tomar la mitad del arco de la flecha original y sobre la mitad y en el punto medio de ese arco vamos a medir esa flecha 1, que es esta flecha dividido 4. A su vez, esta flecha va a ser la flecha de un arco que es la mitad de la flecha original.
Y esa flecha F1 la vamos a dividir entre 4. Y la vamos a colocar en la mitad del arco de la flecha que dio origen a la flecha que estamos calculando. Y entonces la vamos a indicar como flecha F2. Como hemos dividido el arco, el semiarco principal en 2, también geométricamente lo dividimos por el otro lado y la misma flecha F1 la representamos en la mitad del arco hacia el futuro medio arco resultado del medio arco original. A esta flecha F2, que representa un arco que es en realidad el cuarto del primer arco original, la vamos a dividir entre 4. Y vamos a obtener una flecha F3. Entonces, con el mismo criterio, antes decíamos F2 tiene un arco determinado, ahora la mitad de ese arco lo vamos a sacar de la cuerda que une ese semiarco con la flecha 3, ahora otro semiarco con la flecha 3, otro semiarco con la flecha 3 y otro semiarco con la flecha 3. De manera de que vamos a tener un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá, uno acá, uno acá y uno acá, para poder replantear el semiarco de la curva. En espejo hacemos exactamente igual del otro lado, con la misma metodología y con los mismos valores, y podemos replantear la otra longitud circular. Ahora, obviamente, esto tiene una precisión que está, mismo caso que lo anterior. Nosotros vamos a tener que materializar esta curva, esta cuerda, replanteando el centro de curva. El centro de curva lo tenemos que tener replanteado. Lo tenemos que tener replanteado. Y ustedes me dirán, ¿cómo hacemos para replantear el centro de curva? Bueno, lo que pueden hacer ustedes es calcular esta cuerda. En realidad la tienen porque es casi la mitad de la cuerda sobre 2, y barrer hasta poder encontrar la alineación con la flecha y poder encontrar el centro de curva. Ahora necesitan la cuerda sobre 2, tomar una perpendicular y replantear el centro de curva. Es decir que también necesitan ser intervisibles con el fin de la otra curva y confiar en la medida de este ángulo. Es decir que ustedes van haciendo cálculos sobre cálculos anteriores y sobre determinaciones anteriores. Cosa que empieza a complicar un poco la exactitud de la metodología. En el mismo caso, ustedes cuando materializan esta cuerda, toman el centro, miden el centro y con una escuadra toman la perpendicular y trazan F1. Entre este punto y este punto van a tomar la mitad y con una perpendicular van a trazar F2, y entre este punto y este punto van a tomar la mitad y con una perpendicular van a trazar F3. Es decir que los errores que ustedes se van apoyando en puntos anteriores para ir replanteando los puntos que siguen. Cosa que no ocurría en lo anterior. Lo anterior medían una X y una Y. Medían otra X y otra Y. Medían otra X y otra Y desde el punto origen. El punto origen era siempre el mismo. Acá el punto origen va cambiando en la medida en la que ustedes van replanteando. Bueno, pero ustedes me podrían decir, está bien, esta es una metodología bastante expeditiva que yo podría utilizar, por ejemplo, sin mayor problema, para hacer la primera apertura de la traza. Sí, puede ser. Y para empezar a limpiar. O para replantear una curva y ver si el trazado se corresponde con lo que hay existente, o hay un obstáculo, o hay un elemento que hay que pensar en trasladar, o alguna condición de trazados preliminares. Y se puede utilizar tranquilamente
esta metodología. Ingeniero, Sí, buenas tardes. buenas tardes. Conozco esa voz. Ah, ingeniero No, Seguro, gusto de verlo virtualmente. lo estoy controlando, así que atenti, cuidado. Me parece perfecto, me parece perfecto. No, Gustavito, ¿Cómo estamos? bien, bien, quiero que no se olviden los chicos, la clase que viene es pura y exclusivamente trabajo final. Necesitamos que vengan con todas las alternativas y todos los elementos posibles, teléfono, lo que tengan a mano para comunicarnos, definir la traza, por favor. Eso es lo que Ah, quiero. yo les había dicho, no sabía, les había comentado que iba a dar curvas con transición. Eso no va a ser así. No. Tenemos que trabajar en la traza definiendo la poligonal de apoyo. Ah, bueno, bien. Y todas las coordenadas de los puntos y las alcantarillas. Y bueno, va un poco definirle nosotros la traza y ellos ponerse a laburar en cosas que van a saber cómo laburar, explicársela. Esa es la clase que viene. Pero necesito y decirles, vos apuntale antes de irte, que no se olviden de que tengan todas las alternativas de las trazas trazadas y que estén con la plancheta ahí a disposición, sea como sea, por WhatsApp, por esta vía, Ah, por donde sea. perfecto. La pregunta está, ¿la plancheta la pudieron escanear? ¿Está digital? ¿Cómo está? Sí, está escaneada, yo se las mandé y ellos creo que por AutoCAD han puesto, según lo que me comentaron unos grupos, la han puesto en AutoCAD. Creo que todos la tienen en AutoCAD, me parece. Si no es así, si la tienen por el medio que la tengan, vemos cómo hacemos, pero la clase que viene sin falta, por favor, la tenemos que tener para Bueno, seguir perfecto. con el cursado. Bien. Nada más, Bien. eso, nada más. No te olvides antes de irte, recalcarle porque por ahí se olvidan los chicos. Bueno, dale, cómo no. Bueno, dale, abrazo. Muy bien, nos vemos. Ok. Bueno, entonces, eso, vamos con las alternativas de traza. Entiendo entonces que si la tienen en forma digital, ya la han hecho en AutoCAD. Y sobre AutoCAD, ¿cómo la han colocado? ¿Han colocado a la plancheta como una imagen debajo del AutoCAD o han podido digitalizar de alguna manera poniendo las curvas de nivel en el AutoCAD? Nuestro grupo, por nuestra parte, pudo incorporar el PDF en AutoCAD. Entonces trabajamos sobre él en el AutoCAD. Ajá. Un PDF, pero no deja de ser una imagen. Ustedes lo único que hacen es ver las curvas. Claro. Ajá. Pero no tienen, por ejemplo, las curvas como una polilínea dentro del AutoCAD. No las podemos modificar y están como una imagen nada más. Como una imagen. Ajá, perfecto. La otra pregunta importante, eso lo tienen escalado, o sea, le han puesto escala, ¿no? Sí, Bien. la escalamos. Bien, está en escala. Bueno, el resto de los grupos, como María Paula, ¿en qué grupo estás vos? En el grupo 3. En el 3. Bueno, el 2 y el 4, ¿cómo les va? Y el 1, el 2 y el 4. Porque el 1 también está en el tema, ¿no? Sí, lo mismo, profe. Lo tenemos como una imagen en el AutoCAD. Lo tienen como una imagen. También han podido meter el PDF ahí en AutoCAD. Sí. Bien. Bueno, está entonces, vamos a trabajar, van a poder trabajar ahí más fácil. La pregunta es esta. En ese PDF que ustedes tienen en el AutoCAD, ¿pueden leer el valor de la cota de la plancheta? Leerlo
no tomarlo porque lo tienen en una imagen, pero lo pueden leer, ¿verdad? Sí, sí, o sea, se lee, digamos, el valor de la cota en la curva de nivel. Ah, bien. Bien, entonces lo que van a hacer ustedes es medir con AutoCAD, van a trazar las perpendiculares al eje para hacer los perfiles transversales y después van a poder medir directamente en el AutoCAD la distancia a la curva vertical, a las curvas de nivel y poder interpolar para sacar la cota de los perfiles transversales. Bueno, pero eso lo vamos a ir haciendo. Y luego vamos a trabajar con el programa de la escuela. Bueno, bien. Bueno, muy bien. Entonces, obviamente...